En su primer vuelo, entró en pánico. Se agarró donde no debía, y justo en ese momento el millonario Iseo se enamoró perdidamente. Antes de empezar la historia, escriban en los comentarios desde qué ciudad nos están viendo, y al final, no olviden calificar esta historia del 0 al 10. Disfruten de la lectura. Los dedos de Livia se aferraron a los reposabrazos del asiento con tal fuerza que parecía que iban a dejar una marca en el cuero. Estaba toda sudada, como una tetera a punto de hervir. Era su primer vuelo, y sinceramente no estaba preparada para él. Respiró hondo, tratando de seguir los consejos que había visto en YouTube. Inhala por la nariz, exhala por la boca. Piensa en algo bueno. Buenos pensamientos. Buenos pensamientos. Buenos pensamientos. Se susurraba a sí misma, temblando como una hoja de álamo al viento. El cinturón de seguridad parecía más complicado que un código informático. Tiraba hacia un lado, se deslizaba hacia el otro. Tiraba de nuevo, se enredaba. En un momento dado, Livia luchaba con el cinturón como si fuera una serpiente invisible, y de repente, una voz masculina profunda e increíblemente encantadora. Disculpe, creo que ese es mi sitio. Livia levantó la vista y se olvidó de cómo respirar. Alto pelo oscuro, traje impecable. Un reloj que claramente no se había comprado a plazos. Barba cuidada, una línea de mandíbula bien definida, una mirada penetrante y un olor. Oh, ese olor. Si los aromas tuvieran nombres, el suyo se llamaría tentación prohibida. Oh sí, claro, disculpe, balbuceó intentando tirar de su mochila que, por supuesto, se había quedado atascada en el cinturón de seguridad que aún no se había abrochado. Un tirón, dos. Al tercero perdió el equilibrio, se golpeó el hombro contra el hombre y casi vuelca una botella de agua en el portavasos. Disculpe, qué horror, murmuró, escondiendo la botella en su bolso como si intentara ocultar las pruebas. Él se rió en voz baja. Esa risa era a la vez burlona y encantadoramente educada. No pasa nada, es su primer vuelo, preguntó, sentándose a su lado. Se nota tanto, se le escapó. Él sonrió. En absoluto, solo lo he adivinado. Pasó una azafata, revisando los cinturones. El de Livia, naturalmente, estaba todavía más enredado que su vida personal. La azafata la ayudó, y Livia forzó una sonrisa incómoda, muriéndose por dentro de vergüenza. Relájese, le dijo él. Es solo un avión. La probabilidad de un accidente. Hizo una pausa, como si fuera a propósito. No lo haga, ni siquiera lo termine. Cálese, exclamó Livia, tapándose los oídos. Él volvió a reír. Es broma, sobrevivirá. Pero ella no estaba tan segura. El capitán anunció el despegue. Livia se agarró al reposabrazos. El avión se sacudió, y su cuerpo reaccionó más rápido que su cerebro. Su mano buscó apoyo y se agarró. Bueno, no donde debía. Pasaron 2 segundos. Entendió por qué el apoyo era cálido y suave. La mirada de él bajó, la de ella también. Y, oh Dios mío, su cara se encendió. Todo su cuerpo se paralizó. Oh Dios mío, oh Dios mío, oh Dios mío, exclamó, retirando la mano bruscamente. Espere. Ese es un lugar bastante importante para mí, dijo él, conteniendo la risa a duras penas y lanzándole esa mirada. Es que ella le estaba empezando a despertar un ligero odio por su perfección. Normalmente, la gente al menos ofrece un café antes de tanta intimidad. Añadió, sonriendo, disfrutando claramente de la situación. Disculpe, no quería. Fue el pánico. Oh Dios mío. Empezó a tartamudear, deseando simplemente desaparecer en el asiento o caerse por el suelo. Relájese, dijo él, ajustándose la chaqueta. Al menos ahora está empezando a soltarse. Y le guiñó un ojo. A ella. Dios mío, acaba con mi existencia ahora mismo. No soportaré más esta vergüenza, pensó sumergiéndose en un colapso interno total. El avión se estabilizó, Livia no. Se sentó en silencio, encogida, mirando por la ventana. Aunque apenas veía nada, la vista estaba nublada por los nervios. El silencio entre ellos lo llenaba el zumbido de los motores y su corazón, que intentaba salirse del pecho. De vez en cuando le echaba un vistazo. Él seguía a su lado, tranquilo, guapo, mirando su teléfono, como si no hubiera pasado nada épico. Livia se cubrió la cara con las manos,
roja como un tomate maduro. Su cuerpo se paralizó y su cerebro gritaba: «Corre, corre ahora», y obedeció, sin pensar. Se desabrochó el cinturón, tropezó con sus propias piernas y literalmente se lanzó por el pasillo. Se abrió paso entre los pasajeros, ignorando sus miradas, y se dirigió directamente al baño. Cerró la puerta, se apoyó en ella, respiró hondo. ¿Qué he hecho? ¿Qué acabo de hacer? Lo repetía una y otra vez, caminando de un lado a otro en la diminuta cabina. El espacio era tan pequeño que cada paso iba acompañado de un golpe, y afuera contra el lavabo, el espejo o la pared. Intentaba respirar hondo, pero parecía que el aire se había acabado. Las mejillas le ardían, las manos le temblaban. El corazón le latía tan furiosamente que parecía que iba a despegar antes que el avión. Fuera, David observaba la situación apoyado en su asiento. Al principio le pareció divertido como él literalmente había corrido al baño, pero pronto sintió una ligera preocupación. ¿Y si realmente está mal? Quizás los nervios le han fallado. Miró por la ventanilla, notó cómo el avión empezaba a entrar en una densa nube y pensó: si tiembla un poco. Sin pensarlo, se acercó a la puerta del baño y llamó 2 veces: ¿todo bien? Intentaba sonar preocupado, pero la ligera diversión en su voz era imposible de ocultar. Dentro Livia se quedó helada. No. Solo que no sé él. Dentro, pensó, él miró la puerta como si fuera a empezar a hablar. Estiró la mano hacia el pomo para responder, cuando de repente el avión se sacudió. La puerta se abrió de golpe y David, que todavía estaba apoyado en ella, literalmente cayó dentro. ¡Ay!, exclamó tropezando hacia adelante. Gritó Livia, pegándose a la pared mientras ese hombre alto prácticamente caía sobre ella. El espacio, que ya era pequeño, se redujo al tamaño de una caja de zapatos. Quedaron apretados el uno contra el otro, hombro con hombro, cara a cara, respirando el mismo aire. David se agarró a la pared para no caer, pero su mano acabó en su cintura. Livia se agarró instintivamente a su hombro, intentando crear una distancia que, en esencia, no existía. Durante unos segundos estuvieron en silencio sin un sonido. Solo respiraciones rápidas, miradas frenéticas, intentos de comprender qué demonios estaba pasando. Y entonces se dio cuenta de que lo miraba directamente a los ojos, y lo que es peor, él la miraba con esa sonrisa ligera, casi maliciosa, mitad travesura, mitad confianza, absolutamente irresistiblemente atractivo. Su corazón latió aún más fuerte, las palmas de sus manos se humedecieron. Y sin pensar, sin controlarse, simplemente soltó: ¿sabes qué? Simplemente bésame. Si este avión se estrella, al menos moriré feliz. Los ojos de David se abrieron de par en par por la sorpresa. Pero literalmente un segundo después su sonrisa se hizo aún más amplia, inclinó ligeramente la cabeza y sucedió el beso. Al principio rápido, torpe, por la estrechez, pero casi de inmediato apasionado, profundo, como si toda la tensión acumulada desde el momento en que se sentó a su lado simplemente hubiera explotado. Sus manos la agarraron firmemente por la cintura, atrayéndola aún más cerca, aunque parecía que más cerca ya no se podía. Él le rodeó el cuello con los brazos, sintiendo cada músculo, cada curva, como si intentara recordar hasta el último detalle. El beso fue como un desafío, como pánico, como pura adrenalina. Y al mismo tiempo, sorprendentemente correcto, demasiado correcto. El corazón le latía como si estuviera marchando toda una orquesta. No sabía si reír, temblar o rezar para que el avión nunca aterrizara. Pero como en cualquier película, en el momento más inoportuno, llamaron a la puerta. «Disculpen», la voz de la azafata al otro lado sonaba bastante irritada. «¿Está todo bien ahí dentro?» Se separaron bruscamente, jadeando, con los ojos muy abiertos, intentando recuperar el aliento y, quizás, los restos de dignidad que se habían perdido en algún lugar entre la turbulencia y ese beso. David respiró hondo, se arregló el pelo, miró a Livia con su característica sonrisa encantadora. «Creo que es hora de volver, ¿no?» Ella solo asintió, roja como un tomate. Deseando convertirse en una diminuta mota de polvo invisible y desaparecer para siempre, él abrió la puerta. La azafata los miró con una mirada llena de silenciosa desaprobación, pero no dijo nada.
Simplemente se cruzó de brazos y observó cómo pasaban. En sus asientos, un silencio ruidoso y palpitante se instaló entre ellos. Livia ni siquiera se atrevía a girarse hacia él. Cuando el avión aterrizó, fue la primera en desabrocharse el cinturón, coger su bolso y literalmente salir volando del asiento. «Adiós», gritó sin siquiera mirar atrás, corriendo por el pasillo como si huyera de su propia vergüenza. David se quedó sentado. Su mirada seguía a ese huracán, el pelo, la mochila, el pánico absoluto. Respiró hondo, se cruzó de brazos, miró por la ventanilla y sonrió. Definitivamente la pasajera más interesante que he conocido, pensó. Y sin darse cuenta, en ese momento la historia solo estaba comenzando. El taxi se detuvo frente al edificio. Leia estaba de pie frente a la enorme estructura, en la que se mezclaban la emoción, la ansiedad y un miedo casi de pánico. Bienvenida a Nueva York. El conductor la ayudó a sacar las maletas a la acera, y ella respiró hondo, tratando de contener la ansiedad que parecía más grande que todos los rascacielos de la ciudad juntos. Nueva vida, nueva ciudad, nuevo trabajo, y ninguna posibilidad de volver a encontrar a ese hombre, se susurró a sí misma, intentando creerlo. ¿Por qué? ¿Cuáles son las probabilidades? 8 millones de personas, 0, un cero absoluto. Cogió sus maletas, se ajustó la mochila y se dirigió al edificio donde ahora viviría con su mejor amiga, Camila. Se conocían desde la universidad, y en cuanto Livia dijo que la trasladaban a la oficina de Nueva York, Camila ni siquiera lo dudó. Inmediatamente le ofreció una habitación. La puerta se abrió de golpe. Camila estaba de pie con los brazos abiertos y una amplia sonrisa. «Por fin. Bienvenida, chica». Se abrazaron como si no se hubieran visto en una eternidad, aunque la noche anterior habían estado hablando por videollamada. «No tienes ni idea de cómo ha sido el viaje», empezó Livia, tirando las maletas en una esquina. «Oh, siento que se viene una historia», se rió Camila, cruzándose de brazos. «Cuenta». Livia respiró hondo, se llevó las palmas a la cara y empezó. La lucha con el cinturón de seguridad. El hombre excesivamente atractivo a su lado. El momento terriblemente incómodo durante el despegue. Y para rematar, el beso completamente inesperado en el baño del avión. Con cada nueva palabra, los ojos de Camila se abrían más y más. «Espera, ¿qué hiciste?», gritó y luego se echó a reír. «¿En serio, Livia?». «Lo sé», se encogió Livia en una esquina. Fue automático pánico, y luego de alguna manera el beso. En el vano de un avión, Camila ya se reía tanto que se sujetaba el estómago. «Esto no es vida, es el guión de una película». «Exacto. Pero todo terminó ahí». En cuanto el avión aterrizó, fui. Nunca más lo volveré a ver. Yae, sinceramente es lo mejor. «No, chica, eso es el destino». Le guiñó un ojo Camila. «Pero bueno, concéntrate. Mañana es tu primer día en el nuevo trabajo. Lo conseguirás». «Sí, nuevo comienzo, sin incomodidades, sin tonterías», asintió Livia. «Si tan solo hubiera sabido». A la mañana siguiente, Livia estaba de pie frente a un gigantesco edificio de cristal que albergaba una de las mayores empresas de TDI. El corazón le latía con fuerza, las palmas le sudaban y tenía aún más nervios que en el despegue del avión. Apretó con fuerza su bolso, se ajustó la blusa. Respiró hondo y se repitió mentalmente. «Professional seria, especialista. Professional seria». Entró en el elegante vestíbulo, paredes de mármol, ascensores relucientes de acero inoxidable, el enorme logotipo de la empresa. En el mostrador de recepción la recibió una empleada amable. «Buenos días, su nombre, Livia Sousa», dijo, apartándose el pelo. «Soy la nueva especialista en TI. Sí, está en la lista. Suba al piso 25. Allí la recibirán y la acompañarán a la sala de presentaciones». «Gracias», forzó una sonrisa. En el ascensor, pulsó el botón correcto e intentó sin éxito calmarse. Con cada piso, parecía que su estómago se hundía más y más. Cuando las puertas se abrieron, ya la estaban esperando. Le indicaron un pasillo donde se reunía un grupo de novatos. Livia se puso a su lado, intentando respirar más tranquilamente. «Es solo una presentación», se susurró. «Luego iré al departamento de TI. Arreglaré un par de ordenadores, configuraré la red, y ya está». La puerta se abrió de golpe. «¿Pueden entrar?», dijo un asistente.
El grupo entró y se sentó en una larga mesa de conferencias. Livia se sentó más cerca del borde, se alisó la falda y echó un vistazo al lugar, y entonces escuchó una voz que conocía. Una voz que no quería oír en absoluto, al menos no tan pronto. Buenos días a todos. Esa voz resonó por la habitación. Livia se quedó helada. No, solo que no sea él. Lentamente giró la cabeza y lo vio. David, alto, elegante, el mismo, el traje que le quedaba perfecto, el mismo peinado impecablemente arreglado. Y la misma sonrisa, mitad seria, mitad atrevida. Esa misma, la que te hace perder el suelo bajo los pies. Él mismo. Del avión, del baño, de ese beso. Y ahora se entera de que es el director general de la empresa. Durante unos segundos, su cerebro simplemente se desconectó. Todo dejó de tener sentido. Como si alguien hubiera pulsado en su cabeza el botón de error fatal. Abrió los ojos de par en par, contuvo la respiración, sintió cómo se sonrojaba, e instintivamente se deslizó un poco hacia abajo en la silla, intentando pasar desapercibida. Mi nombre es David Miller. Soy el director general de esta empresa. Me complace darles la bienvenida. Espero que estén preparados para un verdadero desafío. Su voz era fuerte, segura, autoritaria, pero en un momento dado se detuvo. Su mirada recorrió a las personas en la mesa hasta que se detuvo en Livia, y en ese mismo instante él también se congeló. Su sonrisa vaciló. Pareció que por un momento se olvidó de cómo respirar. Pero rápidamente se ajustó la chaqueta, respiró hondo y continuó. Algunos de ustedes trabajarán en departamentos administrativos, otros en desarrollo, finanzas, marketing. Y, por supuesto, en el departamento de tecnología de la información, uno de los pilares fundamentales de nuestra empresa. Livia en ese momento estaba experimentando algo mucho más grande que el simple estrés. Era un colapso interno total. No, esto no puede ser verdad. Esto no está pasando. El hombre con el que estuve en el baño de un avión, él es mi jefe, le temblaba todo. El sudor le corría por la espalda. El corazón le latía desbocado, las manos le sudaban, todo su cuerpo estaba tenso hasta el límite. Simplemente levántate y vete, Livia. Es fácil, te levantas, sales, te metes en el ascensor y desapareces. Nadie se dará cuenta, pasó por su cabeza, mientras su mirada se deslizaba cautelosamente hacia la puerta. Pero sus piernas se negaron a obedecer. David también parecía como si dentro de él se estuviera librando su propia batalla personal. Evitaba su mirada, pero una y otra vez volvía a ella involuntariamente, y de vez en cuando, en su rostro aparecía esa sonrisa casi imperceptible, apenas perceptible. Una sonrisa que parecía decir, ya nos conocemos bien, ¿verdad? Cuando terminó la presentación, la asistente comenzó a llamar a los empleados por su nombre, distribuyéndolos por departamentos. Livia Sousa, pronunció. Livia se levantó, casi derribando la silla. Las piernas le temblaban, caminaba como en un sueño. David se ajustó la chaqueta, respiró hondo y sonrió. Con esa sonrisa torcida, ligeramente peligrosa, pero absolutamente encantadora. Bienvenida, Livia, dijo, extendiendo la mano. Él miró su mano, luego sus ojos, luego de nuevo su mano y la estrechó, sintiendo de inmediato la misma descarga eléctrica que en el avión. Gracias, balbuceó, casi tropezando con su propia lengua. Le sostuvo la mano un poco más de lo necesario, su mirada estaba fija en sus ojos. Creo que será interesante trabajar contigo, dijo, con un matiz especial en la voz. Livia quería derretirse, desaparecer, convertirse en un cactus decorativo y evaporarse en el acto. Pero no, esto era solo el principio. A la mañana siguiente, Livia se despertó con un nudo de ansiedad en el estómago. Por mucho que intentara dormir, su mente reproducía una y otra vez la misma película, y tenía un título muy simple: el hombre del avión, el baño, el beso, mi jefe. Se revolvía mirando el techo, tratando de convencerse de que todo estaba bajo control, que era una profesional, una especialista en ti cualificada, y que ese pequeño e insignificante episodio del pasado, también conocido como el beso en el baño del avión, se quedaría precisamente allí, en el pasado. Livia profesional trabaja, olvida. Se repetía a sí misma. Mientras tomaba café, se peinaba y se revisaba en el espejo. Unas 20 veces, en la puerta de la cocina apareció su amiga Camila con una taza de café.
¿Vas a trabajar o es una boda, y te has olvidado de invitarme? La bromeo sonriendo. Camila. Simplemente apretando el peine en la mano como si fuera un arma de autodefensa. Mi jefe, es él el mismo. Esto se pone cada vez más interesante. Camila se cruzó de brazos, disfrutando de cada gota de drama. Esto es una película, no la vida. Livia suspiró profundamente, cogió su bolso y miró fijamente a la puerta. Ya está. Puedo hacerlo. Me concentraré en el trabajo. Soy fría, técnica, imperturbable. Ajá, imperturbable, claro. Camila intentó contener la risa. Solo no explotes hoy toda la empresa, ¿vale? Pero Livia no sabía que el edificio de oficinas hoy parecía aún más grande y más aterrador. Respiro hondo. Levanto la barbilla y entro en el ascensor con la determinación de no dejar que los pensamientos arruinaran su futuro. En el departamento de ti la recibió Lucas, uno de los analistas. Bienvenida al caos. Bueno, quiero decir, al equipo. Bromeo extendiéndole una placa de identificación. Gracias. Respondió Livia, configurando su portátil y examinando su puesto de trabajo. El caos técnico es lo mío. Se conectó a la red, abrió los sistemas internos y comenzó a abordar las primeras tareas. Todo habría ido bien, si no fuera por una cosa, un pequeño, incontrolable y explosivo elemento. El cerebro de Livia se negaba a borrar la imagen de David. Trabajo, atención, calma, tablas, código, red, concentración, Livia, concentración. Se esforzaba por parecer muy ocupada y concentrada. Casi se pegaba a la pantalla, fingiendo estar completamente inmersa en sus tareas, pero no funcionaba. Cada vez que alguien pasaba por el pasillo, él la miraba de reojo en esa dirección, con la esperanza. O quizás, por el contrario, con el miedo de volver a verlo. Y por supuesto, apareció. Una figura alta, impecablemente vestida, justo en la puerta del departamento de ti. Sostenía una carpeta que, al parecer, no tenía nada que ver allí. Disculpen, sonó su voz, segura, seria, pero con esa entonación que ella ya empezaba a reconocer, burlona y juguetona. Solo quería saber si las sillas están bien. En la habitación se hizo el silencio. Lucas lo miró con una ligera perplejidad. Las sillas. David se aclaró la garganta y de inmediato se encontró con la mirada de Livia. Sí, son cómodas. No quisiera que mis empleados sufrieran de dolor de espalda. La ergonomía es importante. Livia casi se atraganta con el aire. No está preguntando por eso. No ha venido por las sillas, pensó, conteniéndose con todas sus fuerzas para no esconder la cara en el portátil. Oh, sí, todo perfecto, muy cómodas. Forzó una sonrisa tensa, sin saber dónde poner las manos. Excelente, dijo él, mirándola directamente a los ojos. Si necesitas algo, estoy aquí. Se dio la vuelta y se fue, dejando tras de sí silencio, confusión y una tormenta de pánico en la cabeza de Livia. Lucas levantó una ceja. Eso fue raro, muy raro. Balbuceó ella, hundiendo la cara en el monitor. Supongo que realmente le importa la ergonomía. Con una sonrisa contenida, Lucas asintió. Las horas se alargaron. Pero no se hizo más fácil. Livia intentaba concentrarse. Solicitudes, informes, código. Pero los pensamientos se le escapaban, una y otra vez. Y entonces se le ocurrió una idea. Una idea loca, completamente ilógica. Miró en el sistema de red, encontró el nombre del ordenador principal. Sí, era él, David Miller, CEO. Respiró hondo. Esto es una locura, se susurró a sí misma, pero el sentido común no tuvo tiempo de disuadirla. Clic, desconectado. El internet de su ordenador desapareció. Inmediatamente se arrepintió. Oh, Dios mío, ¿qué he hecho? El teléfono se iluminó. Una llamada interna, David Miller. Trago saliva, cogió el teléfono. Soporte de ti, buenos días. Buenos días, Livia. La voz era la misma. Seria, pero con una clara sonrisa. Parece que he perdido la conexión. ¿Qué? ¿De verdad? Intento sonar sorprendida. Eso es muy extraño. Muy extraño, confirmó él. ¿Puedes venir a mi oficina y comprobarlo? Claro, ahora mismo. Se levantó. El corazón le latía como si quisiera salirse del pecho. Cogió su portátil, se ajustó la blusa, respiró hondo y se dirigió a su despacho, haciendo todo lo posible por parecer profesional, aunque por dentro estaba al borde del desmayo.
Él abrió la puerta y se apartó ligeramente. «Pasa», dijo sonriendo. La oficina era enorme, con una pared entera de cristal con vistas a Manhattan, un escritorio impecablemente organizado, estanterías de libros, diplomas y certificados en marcos. Livia se acercó al escritorio, abrió el portátil, fingiendo estar completamente concentrada. «Ahora lo compruebo», dijo, tecleando rápidamente comandos. David se cruzó de brazos, se apoyó en el escritorio y simplemente observó. «Sabes», empezó con despreocupación, «si cada problema de red fuera tan interesante, probablemente debería desconectar mi internet más a menudo». Livia se detuvo por un segundo, sintiendo cómo le ardía la cara. «Bueno, a veces pasa», balbuceó, «cosas técnicas». Se acercó, se puso a su lado, apoyó una mano en el escritorio, el acuerdo casi atrapada entre él y la superficie de trabajo. «Así que dime, Livia». Su voz se volvió más grave, más suave y más peligrosa. ¿Fue realmente un problema técnico o una llamada de auxilio disfrazada? Sus ojos se abrieron de par en par. «No entiendo de qué habla», exhaló, evitando su mirada. Él se rió en voz baja. «Claro, no entiendes», dijo, apartándose y volviendo a apoyarse en el escritorio. «Pero si el internet vuelve a desaparecer, empezaré a sospechar». Livia terminó apresuradamente de restaurar la conexión, que, por supuesto, ella misma había desconectado y exhaló. «Todo listo, funciona. Perfecto», respondió él, cruzándose de brazos. «Sabes, eres una excelente especialista». Ella apretó el portátil como si pudiera protegerla del mundo entero y sonrió ligeramente tensa. «Gracias». Casi se rió de los nervios, entrecerró los ojos, casi tropezó al salir y se fue, dejándolo atrás, sonriendo y negando con la cabeza. «Definitivamente la empleada más interesante que ha aparecido por aquí», pensó, mirándola irse. Fuera, Livia se apoyó en la pared, respiró hondo y susurró. «Esto no va a ser fácil». El reloj marcaba exactamente las 8:47 de la mañana cuando Livia entró en el edificio de la empresa, con un café en una mano y el bolso en la otra. Caminaba por los pasillos, intentando parecer natural, pero no lo conseguía del todo. En su cabeza se repetían las escenas del día anterior. Y la conexión de David se cortó accidentalmente, su mirada. Esa sonrisa burlona, cómo se acercaba y hablaba como si cada palabra tuviera un doble sentido. Sonrió para sus adentros, apretando la taza de café contra su pecho. «Concéntrate, Livia. Trabajo, redes, tecnología, profesionalismo», se repetía a sí misma. Saludó a sus colegas, se sentó en su escritorio, encendió el portátil y respiró hondo. Hoy será tranquilo, solo trabajo, sin incidentes. Ni siquiera podía imaginar lo equivocada que estaba. Aproximadamente media hora después, el panel de la red en sus notificaciones comenzó a parpadear. Al principio Livia pensó que era un fallo normal. Suele pasar. Fallos, caídas de servidores. Algún departamento sobrecargó demasiado el viejo sistema, pero en cuanto abrió la consola de seguridad, la sonrisa desapareció de su rostro. Línea tras línea en la pantalla aparecía código, conexiones externas, solicitudes no autorizadas, múltiples intentos de acceso a diferentes servidores. Sus ojos se deslizaron por el código y en ese momento todas las alarmas posibles sonaron en su interior. «Esto no es un fallo», susurró, con los ojos muy abiertos. «Es un ataque». Inmediatamente abrió el panel del firewall. Confirmación, un ataque hacker real. Las cifras saltaban en la pantalla, más de 400 intentos de acceso por segundo. Y direcciones IP de diferentes países, un ataque coordinado. El pánico comenzó a subir, pero en lugar de perderse, Livia se puso en un modo que solo unos pocos conocían. Concentración absoluta. «Lucas», gritó levantándose, «¿ves esto?» Lucas se quedó mirando la pantalla, introdujo un par de comandos, y sus ojos también se abrieron de par en par. «¿Qué demonios? Un ataque externo», cortó ella, moviendo el teclado. «Están intentando acceder a nuestros servidores de datos». Otros dos colegas se acercaron, abriendo sus consolas. Pero antes de que nadie pudiera hablar, Livia notó algo que hizo que su corazón latiera aún más rápido. «Están intentando entrar en la carpeta con datos confidenciales», dijo, tecleando rápidamente. Esa carpeta no era solo un archivo, contenía contratos multimillonarios, documentos fiscales,
patentes, datos de misión crítica, incluso proyectos secretos que aún no habían salido al mercado. Si esto se filtraba, se trataba de pérdidas de miles de millones. Tenemos que bloquearlos, gritó Lucas ya sudando. Livia miró al equipo, respiró hondo y tomó el control. Todos, cierren sus pantallas. Ahora, déjenme trabajar. Lucas se quedó helado. ¿Qué? Confía en mí, solo hazlo. Su voz se volvió dura como el acero. Se miraron, pero obedecieron. Livia activó el modo de administrador del sistema, un acceso que solo unos pocos tenían. Sus dedos volaban sobre las teclas. Su cabeza trabajaba más rápido que nunca. Estaba construyendo una estrategia que en condiciones normales habría llevado horas. Pero no hoy. No en mi red, murmuró mordiéndose el labio. Primero redirigió las IPs del ataque a un servidor señuelo falso. Luego lanzó un protocolo de aislamiento. Todos los archivos de misión crítica comenzaron a migrar a un entorno seguro, completamente desconectado de la red externa. Pero los atacantes eran rápidos, muy rápidos. Cada vez que bloqueaba una ruta, encontraban una nueva vulnerabilidad. No pasarán. Gruno, activando un nivel adicional de encriptación. Este método no formaba parte de la protección corporativa estándar. Ella misma lo había desarrollado en su día. Para su proyecto personal, parecía que la situación se estabilizaba, pero entonces un nuevo intento de hackeo, a través de una puerta de enlace de acceso interno. ¿En serio? ¿Incluso aquí? Exclamó, acercándose más y comenzando a teclear a una velocidad como si estuviera tocando las teclas de un piano. Creó un script de protección que convertía cada intento de inicio de sesión en un laberinto infinito. Los hackers caían en la trampa una y otra vez. Intentaban reiniciar el ataque, insistían, pero no podían pasar. Y, finalmente, después de casi 20 minutos, el panel se estabilizó. Las líneas de ataque comenzaron a desaparecer. Las conexiones no autorizadas se cerraron. Él había ganado. Livia respiró hondo, soltando un aire que ni siquiera sabía que estaba conteniendo. Se dio la vuelta y vio a todos sus colegas de pie, congelados, mirándola con una mezcla de sorpresa, admiración y total incredulidad. Todo está bien. Finalmente, alguien se atrevió a preguntar. Lucas preguntó casi en un susurro. Se giró en su silla, se arregló el pelo, se cruzó de brazos y respondió tratando de recuperar la compostura. Parece que sí, el ataque ha sido detenido. Todos los puntos de acceso redirigidos, los datos están seguros, eso, comenzó Lucas, pero no pudo terminar la frase. Es una locura, terminó ella por él, exhalando profundamente. Si alguien me trae una botella de agua, estaré muy agradecida. Los colegas se rieron aliviados, pero en el fondo todos entendían. Ella acababa de salvar a la empresa. Al otro lado de la oficina, David estaba en una reunión con 3 directores cuando su teléfono comenzó a vibrar sin parar. Notificaciones del sistema, mensajes de alarma del departamento de TI, alertas internas. Frunció el ceño interrumpiendo al director financiero a media frase. Un segundo, cogió el teléfono. A medida que leía los mensajes, su rostro se volvía cada vez más serio. ¿Ha pasado algo?, preguntó uno de los directores. David no respondió. Simplemente se levantó, se ajustó la chaqueta y se dirigió con paso firme al departamento de TI. En la puerta, su mirada encontró inmediatamente a Livia. Todavía recuperaba el aliento, se arreglaba el pelo, en la pantalla del monitor se mostraban los registros finales. El ataque había sido repelido. ¿Qué ha pasado?, preguntó con tono contenido, mirándola directamente. En la habitación se hizo el silencio. Todos se apartaron instintivamente, cediéndole el paso. Livia se levantó, apretó el portátil contra su pecho, explicó con calma. La empresa ha sufrido un ataque externo. Alguien ha intentado entrar en la red para acceder a datos confidenciales. Si no hubiera aislado el sistema y activado el bloqueo de emergencia, lo habríamos perdido todo. David la miró atentamente. En su mirada se leía sorpresa, conmoción y una sincera admiración. ¿Has detenido el ataque tú sola?, se acercó. Ella respiró hondo. Descubrí una vulnerabilidad en el sistema. Los protocolos estándar no funcionaron, así que improvisé. Él se cruzó de brazos, como si acabara de verla bajo una luz completamente nueva. Además de ser guapa, es un genio.
pensó, sin poder detener ese pensamiento. Pero en voz alta no lo dijo, simplemente sonrió de forma apenas perceptible y se ajustó la chaqueta. Quiero un informe completo en mi escritorio. Y excelente trabajo, Livia. La miro un poco más de lo que la etiqueta exigía. Realmente excelente. Las mejillas de Livia se encendieron, pero mantuvo una postura firme. Sí, señor Sehara. Contuvo una sonrisa más amplia, le echó otra mirada y, mientras se giraba para salir, añadió en voz baja. Si no supiera que trabajas en ti, pensaría que eres una agente secreta. Él la contuvo la risa, negó con la cabeza y volvió a sentarse en su escritorio, fingiendo estar concentrada en el informe. David volvió a su despacho, pero con cada paso no lo abandonaba el pensamiento. Definitivamente, además de ser guapa, es increíblemente inteligente. Y sin siquiera darse cuenta, el hombre al que todos conocían como un director general frío, calculador y extremadamente centrado en el trabajo, estaba empezando a enamorarse. La mañana siguiente en la empresa comenzó con una energía completamente diferente. Todo parecía más animado, los empleados corrían de un lado a otro. Los teléfonos no paraban de sonar ni un segundo, y en el aire se sentía una tensión que era imposible no notar. Livia lo sintió nada más entrar en el edificio, con el café en una mano y la mochila en la espalda, intentaba parecer relajada, como si nada le importara. Pero por dentro, los pensamientos todavía procesaban frenéticamente los acontecimientos de los últimos días. Concentrad hoy solo trabajo. Sin distracciones, se repetía, ignorando la posible reunión con David en el pasillo, pero era imposible no verlo. David estaba como en ascuas. Caminaba de un lado a otro con carpetas en las manos. Hablaba por teléfono tras teléfono, con voz brusca y tensa. No se parecía en nada a él. Por curiosidad, Livia lo observaba de reojo desde detrás del monitor, fingiendo revisar los registros de logs. Cada vez que pasaba, oía fragmentos. Esto tiene que estar cerrado para el viernes. Sin traductores no hay trato. No necesito a alguien que hable el idioma con fluidez, pero no he encontrado a nadie. Levanto una ceja, frunciendo el ceño. ¿Qué diablos está pasando ahí? Toda la mañana. Estuvo en sitios web de agencias de traducción, revisando solicitudes, comprobando perfiles. Y cada vez, un decepcionado movimiento de cabeza. Nada encajaba. Estaba claramente descontento, la tensión aumentaba. Lucas, su colega de ti, también lo notó. Se está cociendo algo gordo, dijo, moviendo la cabeza en dirección a la oficina de la dirección. Le va nervioso desde esta mañana. Livia asintió. Yo también lo he notado. Parece el fin del mundo ahí dentro. ¿Crees que se ha roto un contrato? Preguntó Lucas con curiosidad. Quizás o quizás no hay suficientes sillas cómodas, rió Livia. Ambos sonrieron, pero por dentro su curiosidad solo crecía. El día se alargó entre un ticket de soporte técnico y otro. Livia intentaba concentrarse, pero de vez en cuando la mirada se le escapaba hacia el pasillo, donde David se movía de un lado a otro, con el ceño fruncido y la mirada clavada en el teléfono. Estaba claramente al límite, hacia el mediodía. Livia se dio cuenta. Parecía aún más tenso que por la mañana. Vaya, se susurró a sí misma. Nunca lo había visto así, tan nervioso. Y así continuó hasta la tarde. La oficina se fue vaciando poco a poco. La mayoría de los empleados ya se habían ido a casa. Livia decidió aprovechar esa rara tranquilidad para llamar por fin a su prima en Alemania. Tenía que resolver un viejo problema con una cuenta que había abierto una vez durante sus estudios de intercambio. En cuanto se conectó la llamada, cambió automáticamente al alemán. Hallo, alles ist gut, die Spülmaschine ist kaputt, dijo, gesticulando naturalmente, como si fuera lo más normal del mundo para ella. La conversación fue rápida, con entonaciones animadas y un acento impecable. Livia no sospechaba que justo en ese momento David pasaba por allí, todavía absorto en sus documentos. Se detuvo bruscamente, se quedó helado. Durante unos segundos estuvo de pie, como si estuviera clavado en el sitio, mirando hacia su despacho. En su rostro se reflejó la sorpresa, la incredulidad y el alivio. El director general,
que había estado todo el día al borde de un ataque de nervios buscando un traductor. Ahora estaba simplemente de pie, en completo shock, escuchando a Livia hablar alemán con fluidez. Parpadeó un par de veces, como si intentara asegurarse de que no era una alucinación. Luego se cruzó de brazos y, entrecerrando los ojos, se apoyó en el marco de la puerta. Cuando Livia terminó la conversación y se giró, casi saltó de la sorpresa. Él estaba de pie justo detrás de ella, con esa mirada penetrante, en la que se leía una mezcla de curiosidad y algo más, algo que no podía descifrar del todo. «Tú», comenzó él levantando una ceja, «¿hablas alemán?» El shock fue tan fuerte que casi se le cae el teléfono. «Oh sí», balbuceó tratando de parecer lo más tranquila posible. David dio un paso adelante, se cruzó de brazos, inclinó ligeramente la cabeza, observándola con verdadero interés. «¿Y cómo es posible?» Respiró hondo, se apartó un mechón de pelo de la oreja y respondió. «Participé en un programa de intercambio, y viví 2 años en Alemania con mi prima, luego volví, pero todavía mantenemos el contacto. Así que no he perdido la práctica». Entrecerró los ojos, como si sopesara lo que acababa de oír, y luego sonrió. «Ni siquiera te imaginas que acabas de salvarme del mayor dolor de cabeza de todo el día». «¿En qué sentido?» Se alarmó Livia. David se acercó, apoyó una mano en su escritorio, dejando la otra cruzada sobre el pecho. «Tengo una reunión muy importante en Alemania. Se trata de un acuerdo de miles de millones con inversores que no están muy seguros de hablar inglés. Llevo todo el día buscando un traductor, y ninguno encajaba». Los ojos de Livia se abrieron de par en par. «¿Y qué tengo que ver yo en eso?», preguntó, cruzándose de brazos, ligeramente a la defensiva. Él sonrió, inclinándose ligeramente hacia adelante. «¿Vienes conmigo?» «¿Qué?» Casi saltó de la silla. «No, espere, ¿qué quiere decir?» «Muy simple», dijo, como si estuviera pidiendo un café. «Hablas alemán perfectamente, y ya trabajas aquí. Confío en ti mucho más que en cualquier traductor externo que no sabe nada de nuestro negocio». Parpadeó varias veces, tratando de asimilar lo que estaba sucediendo. «¿Quiere que vaya con usted a Alemania?» David asintió, cruzándose de brazos. «Exactamente». Livia abrió la boca, luego la cerró. Estaba absolutamente atónita. «Pero soy especialista en ti. Trabajo con código, redes, routers, no con contratos internacionales». Él se encogió de hombros. «Y ahora, además de todo lo demás, también eres mi traductora oficial». Livia se llevó ambas manos a la cabeza, se levantó y empezó a dar vueltas por el despacho en un ataque de pánico total. Esto es una locura. Todavía no puedo creer que me atreviera entonces. ¿Se acuerda de ese vuelo, ese avión, ese beso? Y ahora, de nuevo un avión y de nuevo usted». David se rió, apoyando la barbilla en la mano. «Estoy disfrutando mucho de su confusión. Exactamente un avión, solo que esta vez un vuelo largo». Respiró hondo, entrecerró los ojos y se aferró al respaldo de la silla. «Pero habla en serio». «Más en serio que nunca», respondió tranquilamente, mirándola directamente a los ojos. «Este contrato es muy importante, y tú eres exactamente la persona que necesito a mi lado en esta reunión». Durante unos segundos, Livia estuvo de pie, sin moverse, mirándolo directamente. Cientos de pensamientos y miles de opciones pasaron por su cabeza. Luego, casi en un susurro, como si se lo dijera a sí misma, pronunció: «De nuevo en un avión con él», y añadió apenas audible: «Dios mío, ayúdame». David no pudo contenerse. Se rió en voz alta, negó con la cabeza y se cruzó de brazos. «Empieza a hacer las maletas, Lea. Salimos mañana por la noche». «¿Mañana?», casi gritó ella. «Esto ya es un absurdo». Él le guiñó un ojo, apenas conteniendo una sonrisa. «Bienvenida a mi mundo». Y en ese mismo momento, ambos entendieron, aunque nadie lo dijo en voz alta, que este viaje no sería solo de negocios. Cuando a la mañana siguiente Lea se despertó, el primer pensamiento que le cruzó por la mente fue: «Esto no puede estar pasando, simplemente no puede». Pero estaba pasando, de verdad iba a subir de nuevo a un avión, de nuevo con David, solo que esta vez no era un vuelo nacional, sino internacional. Más de 10 horas en el aire, 10 horas con él a bordo. Ayuda. Camila, por supuesto, disfrutaba de cada momento. Observaba cómo su amiga corría por la habitación.
haciendo la maleta como si no fuera a Alemania, sino a Marte. Tranquila, chica. Vas a estar mucho tiempo allí. No sé qué meter. No sé cómo hacer la maleta para un viaje de negocios con mi jefe, que, por cierto, también es ese hombre, respondió Leah, tirando una blusa a la cama, completamente perdida. Camila se rió, cruzándose de brazos. Has metido más ansiedad en la maleta que ropa. Leah gimió y se llevó la mano a la frente. Es que no puedo fallar en absoluto, ni un gramo, si tan solo supiera. El aeropuerto resultó ser aún más intimidante que la primera vez. Pero ahora, Livia respiró hondo y se dijo, las manos solo en los reposabrazos, solo en los reposabrazos. Cuando vio a David en la puerta de embarque, la respiración se le cortó. Se veía impecable. Una camisa azul claro, una chaqueta entallada y esa confianza que parecía abrir espacio a su alrededor. Él sonrió al verla. Me alegro de que hayas venido. ¿Te dije que vendría? ¿No? Respondió ella, ajustándose la correa del bolso en el hombro, intentando no parecer una adolescente perdida. Pasaron el control de pasaportes, subieron al avión. Primera clase, por supuesto, él insistió, y en cuanto Livia se acomodó en su asiento, sintió la misma inquietud que antes. Se aferró a los reposabrazos. No hoy, manos, hoy no me falen. David lo notó, sonrió. Había algo tierno en él. Relájate, Leah. Todo saldrá bien, dijo con su conocido tono ligeramente burlón. Y al menos, sin turbulencias como la última vez. Estoy bien. Todo está bien. Todo bajo control. Balbuceaba, apretando los reposabrazos como un salvavidas. El avión despegó. Él la miraba obstinadamente hacia adelante, como si con la fuerza de su mirada pudiera mantener el avión en el cielo. David, por el contrario, disfrutaba claramente. Estoy orgulloso de ti, dijo conteniendo la risa. Ni un solo golpe esta vez. Él siguió hacia él entrecerró los ojos. Ni se te ocurra empezar. Él se rió en voz baja. No te preocupes, Livia. Lo harás bien. De verdad lo harás bien. Respiró hondo, lo miró, y por primera vez sintió no solo tensión sino confianza. Y quizás, una pizca de algo más en sus ojos. Cuando aterrizaron en Alemania, fueron directamente al hotel, dejaron sus cosas y se dirigieron a la oficina de los inversores. El edificio era impresionante, fachadas de cristal, arquitectura moderna, todo inspiraba respeto. En el ascensor David se ajustó la chaqueta, respiró hondo y la miró. Lista. Ella asintió, más segura de lo que se sentía en realidad. ¿Lista? Las puertas se abrieron, los recibieron 3 directivos alemanes. Serios, educados, extremadamente formales. La reunión comenzó con tensión. Los inversores hablaban entre sí en alemán. Discutían contrados, hacían preguntas a tal velocidad que cualquiera que no hablara el idioma habría perdido el hilo en el primer minuto. Y allí entró Leah. Con la misma confianza con la que solía trabajar con código y redes, comenzó a traducir, pero no era una simple traducción. Explicaba, aclaraba, daba contexto y respondía preguntas antes de que David pudiera abrir la boca. Como pueden ver, nuestro sistema es totalmente escalable, dijo, y de inmediato tradujo. Quieren saber si nuestra plataforma se puede escalar y si soportará la carga prevista. David asintió. Livia continuó. Clara, segura, como si hubiera sido parte del equipo de negociación durante años. La desconfianza en los ojos de los inversores fue reemplazada gradualmente por interés. Empezaron a asentir, a sonreír, el ambiente se volvió cada vez más cálido. En un momento dado, uno de los directores dijo algo en alemán y se rió. Livia sonrió y tradujo con precisión, con una ligera entonación, sintiéndose ya completamente en su elemento, dijo que nunca había visto a un especialista en ti que hablara alemán tan bien y entendiera tan bien los negocios. Dijo David con una sonrisa, cruzando los brazos y mirándola con esa mirada que Livia ya había aprendido a descifrar. Admiración. Y no solo eso, había mucho más. Al final de la reunión, después de 2 horas de negociaciones intensas, cifras, contratos y discusiones, los inversores finalmente sonrieron y extendieron la mano. Nos unimos. Firmaron los papeles. Livia tradujo con una amplia sonrisa. Bienvenidos a bordo. Aceptaron. David exhaló aliviado y, sin poder contenerse, le cogió la mano y la apretó con fuerza. Estuviste increíble. Él la sonrió con timidez.
sintiendo la conocida tensión interna que, por alguna razón, siempre aparecía solo a su lado, solo hacía mi trabajo. Él negó con la cabeza, sin apartar la mirada. No, hiciste mucho más. Más tarde, ya en el hotel, cuando toda la tensión del día había pasado, Livia oyó que llamaban a la puerta. Abrió, frente a ella estaba David. Sin chaqueta, la camisa desabrochada un par de botones, las mangas remangadas, el pelo ligeramente despeinado. Y, por supuesto, ese aroma que parecía haber sido creado para romper su defensa interna. Hola. Dijo ella, tratando de no mostrar su nerviosismo. Hola, respondió él con una sonrisa. Pensé que después de un día como este, nos merecíamos celebrarlo. ¿Cenas conmigo? El corazón de Livia dio un vuelco. Claro, respondió, fingiendo que todo estaba bien, aunque las piernas le temblaban. El restaurante tenía vistas a la ciudad, a las luces de los edificios, en una atmósfera que se sentía como una escena de película. La conversación fue fácil, sobre el trabajo, los viajes, la familia, los estudios en el extranjero, los sueños, incluso sobre cómo una vez intentó cocinar un plato alemán y lo estropeó todo. David se reía relajado, ligero como nunca lo había visto, y cada vez que la miraba todo se ralentizaba. Después de la cena, salieron y simplemente se quedaron en la acera, mirando las luces de la ciudad, unos segundos de silencio. Se miraron el uno al otro. Luego David se acercó, le tocó suavemente la barbilla y, casi en un susurro, preguntó. ¿Puedo? No hubo respuesta verbal. Livia simplemente asintió cerrando los ojos. Y entonces el beso sucedió, no como en el avión, no como en ese momento loco en el baño. Este beso no fue un accidente. No fue dictado por el pánico o un impulso repentino. Fue porque ambos lo querían primero tierno, luego cada vez más apasionado. Como si lo hubieran estado conteniendo durante demasiado tiempo. Sus manos rodearon su cintura, sus dedos subieron a su cuello atrayéndolo más cerca. El mundo desapareció. Las luces de la ciudad, el sonido de los coches, el viento fresco, todo se borró. Solo quedaron ellos. Cuando se separaron, permaneciendo muy cerca, David susurró, sonriendo. No hay excusa para esto. Livia, en respuesta, se mordió ligeramente el labio. Y no hay salida. Ambos se rieron, tocándose con la frente, y en ese momento ambos entendieron. No había vuelta atrás. Todo había cambiado, para siempre. El avión aterrizó en Nueva York por la tarde. Subieron dos, bajaron otros. Demasiado había cambiado. Livia miraba por la ventanilla. El corazón se le encogía. Como un viaje de negocios normal se convirtió en tal tormenta de sentimientos. Al otro lado del pasillo David, relajado, tranquilo, con una ligera sonrisa en los labios y esa mirada que no necesitaba palabras. Apenas hablaron al salir del avión. Ya fuera por la emoción o el miedo a admitir que algo estaba pasando entre ellos, o quizás simplemente por mantener las apariencias que todo seguía como antes. ¿Pero a quién engañaban? A la mañana siguiente, Livia llegó a la oficina antes de lo habitual. Por mucho que lo intentara, la ansiedad no la abandonaba. Lo que pasó en Alemania fue como una película de la que no quería despertar, pero ahora la realidad, la oficina, el jefe, el pase de identificación al cuello, y la regla invisible de no involucrarse con el jefe. Profesionalismo, soy de ti, no soy la heroína de una comedia romántica. Se repetía Livia, arreglándose el pelo frente al espejo del ascensor y respirando hondo, pero en cuanto entró en el despacho, quedó claro. No era la única con esos pensamientos. Livia, dijo Lucas con una sonrisa pícara. Bueno, ¿qué tal Alemania? Se cruzó de brazos, esperando con impaciencia los jugosos detalles. Esto. Livia intentó hablar con calma, sentándose. Trabajo, mucho trabajo. Trabajo, sí, claro. Sonrió, apenas conteniendo la risa. Y ese magnífico director general que llamas tu jefe. También trabajo duro, ¿verdad? Él la puso los ojos en blanco. Lucas, por favor, concéntrate en el sistema. Pero en el fondo sabía que era inútil. Esa tonta sonrisa en su rostro lo delataba todo. Con cada hora que pasaba, las miradas se hacían más frecuentes. David parecía pasar por el pasillo por casualidad con una carpeta que claramente no tenía ningún propósito. Y cada vez que sus miradas se encontraban, en la comisura de sus labios aparecía una sonrisa apenas perceptible.
Ella fingía estar concentrada en el portátil, pero el sonido de sus pasos en el suelo destruía cualquier concentración. Y luego comenzaron los mensajes internos. David, el servidor de la sala 45 está inestable. Compruébalo. Claro. ¿Solo el servidor o tu silla también se tambalea? La respuesta llegó 2 segundos después. Ahora que lo mencionas, la silla se tambalea un poco. Mejor comprobarla también. Livia contuvo la risa, negó con la cabeza. Lucas, sentado enfrente, levantó una ceja. ¿Y por qué sonríes? Nada, solo un fallo técnico. Respondió rápidamente, fingiendo escribir algo muy importante. Un par de horas después, David, como de costumbre, con el pretexto de revisar la infraestructura, se asomó a la oficina de Ti. ¿Todo en orden? Preguntó, apoyado en el marco de la puerta. Todo funciona perfectamente. Sin levantar la vista del monitor, respondió Livia, fingiendo una concentración extrema. Él sonrió. Excelente. Si necesitas algo, estoy aquí. En cuanto se fue, Lucas se giró hacia ella. Ya está. No puedes negarlo más. ¿Qué hay entre ustedes? Nada. Balbuceó Livia, ajustándose las gafas, claramente avergonzada. Solo trabajo, Lucas. Él se cruzó de brazos y, levantando una ceja, dijo, «Ajá, y yo soy astronauta». Ambos se rieron. Pero ocultarlo ya era realmente inútil. Y luego llegó la hora del almuerzo y se puso aún más divertido. Livia estaba en la cola de la cafetería cuando se dio cuenta de que David estaba justo detrás de ella. Intentó comportarse con naturalidad, pero al estirar la mano para coger una servilleta, golpeó una taza de café. No. Balbuceó intentando cogerla, pero el café se derramó por el mostrador. David reprimió una risa. Cogió servilletas. No pasa nada, Livia. Es solo café. Ella suspiró, cubriéndose la cara con la mano. Soy un desastre andante. Él sonrió, ayudando a limpiar el derrame. Bueno, si vas a hacer un desastre, que sea solo a mi lado. Ella se sonrojó al instante y desvió la mirada. Pero su mirada cayó involuntariamente en una mesa 2 filas más ala y una fila de colegas los observaban atentamente, susurrando y sonriendo. Ya habían sacado sus conclusiones, y esto era solo el principio. De vuelta a la oficina, Livia, pasando por la recepción, tropezó con sus propios zapatos planos, se golpeó contra el mostrador y casi tira un expositor de folletos. ¿Está bien?, preguntó la recepcionista preocupada. Livia, intentando parecer imperturbable, se echó el pelo hacia atrás. Todo perfecto, solo la gravedad me quiere. Y como por casualidad, justo en ese momento, David pasaba por el pasillo, se cruzó de brazos y a duras penas contenía la risa. Un día normal para mi especialista en ti favorita. Balbuceó ella intentando no reír, y de nuevo, miradas de todos lados. El día continuó en la misma línea, pequeños momentos, miradas, sonrisas. Todo gritaba que había algo entre ellos. Era obvio para todos, pero la vida siempre encuentra la manera de recordar. Las cosas no son tan simples, y Livia y David lo sabían. Por muy fácil, divertido y lleno de química que pareciera todo, ante ellos había una pequeña pero importante cosa. La realidad. Él, el director general. Ella, una nueva empleada, solo una técnica en el departamento de Ti, y por muchas sonrisas, miradas y besos que hubiera, en algún lugar lejano, fuera de las fronteras, Nueva York no es Alemania, y en algún lugar dentro, ambos entendían. Esto era solo la primera señal de la tormenta que se avecinaba. La mañana, sorprendentemente, comenzó demasiado tranquila para el caos habitual. Casi toda la oficina estaba vacía, algunos de viaje de negocios, otros almorzando, otros en reuniones. Era sospechosamente silencioso. Livia estaba sentada sola en la sala de Ti, configurando la seguridad de la red. Desde el ataque hacker, lo revisaba todo 3 veces. El sonido de tacones en el pasillo no le despertó sospechas. Probablemente alguien de RH o legal. Ni siquiera miró, hasta que los pasos se detuvieron justo en la puerta. Disculpe, sonó una voz femenina, fría, segura, con una pizca de veneno. Livia levantó la vista lentamente, y en ese mismo instante entendió. Esto va a ser malo. Frente a ella había una mujer, perfecta hasta el último detalle. Un vestido ceñido, tacones de aguja, un peinado impecable, un maquillaje de portada de revista.
y una mirada, de esas que pueden cortar el cristal. La mujer se cruzó de brazos, se inclinó ligeramente hacia adelante y sin ningún preámbulo preguntó: ¿Qué estás haciendo con mi marido? El corazón de Livia se detuvo. Simplemente se detuvo. 1, 2, 3 parpadeos. Y todavía no estaba segura de haber oído bien. Disculpe. Intentó preguntar, con la voz temblorosa. Me has oído perfectamente, dijo la mujer, levantando una ceja y entrecerrando los ojos. No soy ciega ni tonta, veo perfectamente a qué estás jugando. He venido solo para una cosa. Dejar claro, tiene esposa, y esa soy yo. Durante unos segundos, todo alrededor de Lea desapareció. El ruido de las teclas, el timbre de los teléfonos, el zumbido del aire acondicionado. Todo parecía haberse apagado. El corazón le latía tan rápido que tuvo que agarrarse al borde de la mesa para no caerse. Disculpe. ¿Quiere decir que David es su? Trago saliva con dificultad. Se le secó la boca. Marido. La mujer se cruzó de brazos y sonrió con esa expresión arrogante que le van los ganadores. Exactamente. Así que hazte un favor y desaparece de su vida. A Lea se le revolvió el estómago, se le oprimió el pecho. Esto no puede ser, susurró, más para sí misma que para su interlocutora. La mujer se inclinó más cerca, apoyando sus largos dedos en la mesa. Oh, esto es muy cierto. Dijo fríamente, y si crees que eres la primera, no lo eres. Tiene una debilidad, se entusiasma fácilmente, pero al final siempre vuelve, porque es mi marido, ¿entiendes? Lea intentó respirar. El aire no entraba. Una ola de shock, dolor, ira y una ardiente vergüenza la cubrió por completo. Abrió la boca, pero la voz no salió. Se le hizo un nudo en la garganta, los ojos le picaban. Si no respiraba hondo, ahora mismo, las lágrimas empezarían a caer. La mujer sonrió satisfecha, se ajustó el bolso en el hombro y, al irse, le lanzó como despedida. Toma una decisión inteligente, apártate, y se fue. Lea se quedó devastada, rota, como después de un huracán. Se quedó sentada, mirando al vacío, a la pantalla del ordenador, sin entender una sola línea de código. El tiempo pareció detenerse. Los pensamientos la golpeaban como un martillo. Solo soy una empleada. Él es el director general. Esto nunca podría tener sentido. ¿Cómo pude ser tan ingenua? El dolor en su pecho se volvía insoportable. Y cuando escuchó los familiares y firmes pasos de David en el suelo, supo que ya no podía fingir más. Necesitaba respuestas, ahora mismo. Se levantó, se secó las palmas en los pantalones, respiró hondo y sin pensarlo se dirigió a su despacho. Llamó una vez y entró sin esperar respuesta. David se quitaba la chaqueta, se ajustaba la corbata. Pero al ver su rostro, pálido tenso, con los ojos llenos de lágrimas, se detuvo. «Livia, ¿qué ha pasado?» Se cruzó de brazos, tratando de contener las lágrimas, respiraba con dificultad y de repente gritó. «¿Estás casado?» Silencio, un silencio sepulcral. Los ojos de David se abrieron de par en par. Dio un paso hacia ella, desconcertado. ¿Qué acabas de decir?» «No me mientas», gritó, señalándolo con el dedo, las lágrimas corrían por sus mejillas. «No hagas eso, al menos merezco la verdad». Se pasó una mano por la cara conmocionado. «Livia, no estoy casado», negó con la cabeza, respirando con dificultad. «Dios mío, él ha estado aquí, ¿verdad?» Livia se abrazó los hombros, como si intentara no desmoronarse. Sí, y fue más que convincente, dijo. «Eres su marido, apártate». David cerró los ojos por un segundo, respiró hondo. Se acercó, la tomó suavemente por los hombros. «Mírame, mírame». La voz era tranquila, pero firme. «No estoy casado, me divorcié hace varios meses, pero ella no lo acepta, aparece, interfiere, me vigila». Livia parpadeó, tratando de asimilarlo todo, pero el nudo en su pecho no desaparecía. «¿Por qué no me lo dijiste?» Frunció el ceño, desvió la mirada. «¿Por qué no quería que me vieras así con este caos en mi pasado?» «Tenía miedo de que te ahuyentara». Él sonrió amargamente a través de las lágrimas, negando con la cabeza. «Perfecto, David, simplemente perfecto». Le tomó la cara entre las manos, mirándola a los ojos con desesperación. «Livia, escucha, en serio, no estoy casado, te quiero, no puedo, de verdad». «Iba a contártelo todo, lo juro, pero tenía miedo de perderte». Él cerró los ojos,
El pecho se le oprimió aún más. Y yo tengo miedo de mí misma, susurro, miedo de enganarme, miedo de creer que esto entre nosotros puede ser real. La agarro por las manos, las aprieto, puede ser real, ya lo es. Pero él la negó con la cabeza, dio un paso atrás, soltó sus manos. Tengo que irme, no puedo, simplemente no puedo. Las lágrimas ahogaban su voz. Solo soy una empleada, David, y tú eres el jefe de la empresa. Me he estado enganando. Se secó las lágrimas, pensé que esto podría ser algo más, pero... Livia, no, por favor, no te vayas, suplicó, dando un paso hacia ella. Pero ella ya estaba en la puerta, ya llorando. Lo siento, no puedo. Y se fue, dejándolo atrás. David se quedó en medio del despacho, mirando la puerta cerrada. El pecho le dolía, las manos le temblaban, la mirada vacía. Por primera vez en muchos años se sentía absolutamente impotente. Se dejó caer en el sofá de la esquina de la oficina. El teléfono al lado, las manos entrelazadas sobre las rodillas. Miraba al suelo, como si el mundo a su alrededor hubiera perdido el sentido. Nunca en su vida pensó que podría sentir esto. Se ha ido, repetía en un susurro, y todo por mi culpa. El vacío en su pecho era tan pesado que le costaba respirar. Por primera vez en su vida, ese director general todopoderoso y seguro de sí mismo, que tomaba decisiones millonarias sin la menor duda, no tenía ni idea de qué hacer. Al otro lado de la ciudad, en su apartamento compartido, Livia yacía acurrucada en el sofá, abrazando una almohada, su rostro hinchado por las lágrimas. Camila, su mejor amiga, caminaba nerviosamente de un lado a otro con una bolsa de patatas fritas en una mano y un vaso de refresco en la otra. Vale, para. Se detuvo bruscamente frente a Livia. Vamos a poner las cosas en orden, porque esto empieza a parecer una telenovela barata, y me niego a ser solo el personaje secundario cómico. Livia sollozó, apretando más fuerte la almohada contra sí. Soy tan tonta. No, no, no. Camila levantó un dedo, negando con la cabeza con severidad. No se puede hablar así, no eres tonta, eres una mujer increíble, asombrosa, maravillosa. Miro la almohada. Una mujer que claramente ya ha empapado esta almohada con 1 litro de lágrimas, así que no le vendría mal un lavado. Livia se rió a través de las lágrimas, entrecerrando los ojos. Es que tenía demasiadas esperanzas, Camila. Él es el director general y yo solo soy yo. Camila se cruzó de brazos, levantando una ceja. Ajá, y ese es el mismo director general que te llevó a Alemania. Te presento a los inversores. Te confío cerrar un acuerdo de miles de millones. Te llevo a cenar y te beso muchas veces. Añadió Livia, sollozando. Y no me dijo que tenía una ex loca que todavía se considera su esposa. Camila puso los ojos en blanco. Vale, ahí has dado en el clavo. Pero, amiga, es un hombre. Y los hombres, bueno, ya sabes. Livia levantó una ceja. A veces. Camila hizo un gesto con la mano en el aire. A veces tontos, confusos, torpes. Pero no porque no amen, simplemente porque son así. Viene en el paquete. Livia sonrió débilmente a pesar de las lágrimas. Eres increíble. Camila se sentó a su lado, le tomó las manos y, ya más seria, la miró a los ojos. Escucha, ese chico está enamorado de ti hasta las trancas. Incluso yo, que no voy a estar ahí, lo veo. ¿De verdad crees que alguien que está rodeado de gente 24/7 perdería el tiempo solo para verte? Llevarte a cenar a Alemania. Mirarte de esa manera que incluso yo me sonrojo solo sentada en este sofá. Livia respiró hondo, cerrando los ojos con fuerza. Es que tengo miedo de que me haga daño. Miedo de no ser lo suficientemente buena. Camila le tomó la cara entre las manos y la miró directamente a los ojos. Escúchame, eres más que suficiente, y si él no lo ve, entonces es él quien no te merece. Livia respiró hondo, mirando al techo. ¿Y si viene? Camila sonrió, dejándose caer de nuevo en el sofá. Entonces, querida, le haremos sufrir un poco para que aprenda. Y justo en ese momento, al otro lado de la ciudad, David estaba en la entrada de su portal. Con traje pero sin corbata, con el pelo ligeramente despeinado y un ramo de flores en las manos. Sí, él, el mismo director general, el hombre que nunca, bajo ninguna circunstancia,
había hecho algo así. Ahora parecía un adolescente antes de declararse en una discoteca del colegio. Respiro hondo, pulso el botón del interfono y espero. Hola, sonó la voz de Camila. Hola, soy David, ¿puedo hablar con Livia? Se ajustó la chaqueta, claramente nervioso. Camila contuvo la risa. ¿Depende? ¿Has traído pizza? Sí. David parpadeó, desconcertado. ¿Pizza? ¿Es broma? Sube, dijo ella y la cerradura hizo clic. Entró, casi corriendo, subió los 3 tramos de escaleras y se detuvo frente a la puerta. Respiró hondo, enderezó el ramo, llamó, la puerta se abrió, frente a él estaba Livia. En pantalones de chandal, con un mono desordenado en la cabeza, los ojos hinchados y una taza de té en las manos. Al verlo se quedó helada. David levantó torpemente el ramo. Hola. Camila en el sofá. Levantó las cejas. Sonrió y se estiró sigilosamente para coger el teléfono. Esto va directo a nuestro chat de chicas, susurró. David respiró hondo. Apretó más fuerte el ramo y habló de inmediato, sin bajar el ritmo. Sé que debería habértelo contado, sé que lo estropeé todo, y entenderé si no quieres escucharme, pero no podía permitir que ni por un segundo pensaras que no eres lo suficientemente buena. Porque Livia eres increíble, inteligente, divertida, asombrosa, testaruda, un poco torpe. Sonrió mirándola a los ojos, y nunca en mi vida he sentido nada parecido por nadie. Livia sujetaba con fuerza la taza, parpadeando rápidamente, tratando de no volver a llorar. David dio un paso más cerca, la tomó suavemente de la mano. Por favor, solo escucha, has puesto mi vida patas arriba como nadie lo había hecho. No quiero vivir un solo día sin ti ni uno. Ella sonrió, mordiéndose el labio, pero las lágrimas ya corrían por sus mejillas. Tú, no tienes ni idea de cuánto necesitaba oír eso. El respiro hondo le apretó las manos con más fuerza y dijo con absoluta certeza. Te elijo a ti, Livia, solo a ti, hoy, mañana, todos los días. Desde el sofá, Camila sollozó. Dios mío, esto es mejor que cualquier cosa que haya en Netflix. Livia se rió a través de las lágrimas, negando con la cabeza. Están locos los dos. Hablo en serio, Livia, dijo David sonriendo. Estoy loco por ti. Y al segundo siguiente, sin miedo, sin dudarlo, sin la menor duda, se besaron. Fue un beso en el que no había lugar para el dolor o la incertidumbre. Solo amor, solo pasión, y una certeza absoluta. Esto es, somos nosotros, así debe ser. Cuando finalmente se separaron, desde el sofá se oyeron aplausos. Bueno, maravilloso, emotivo para un Oscar, exclamó Camila. Y ahora puedo pedir pizza. David se rió, la miró y con una sonrisa respondió, invito yo. Apruebo, puedes quedarte, tío, dijo Camila cruzándose de brazos. Livia se rió negando con la cabeza, mirando a David de una manera que él supo con certeza. Nunca más quería vivir sin esa sonrisa. Habían pasado solo unos días desde su reconciliación, pero parecía como si el universo mismo hubiera decidido que ahora todo debía ir perfecto. David se volvió más ligero, más brillante, más feliz. Incluso los empleados notaron cómo había cambiado la atmósfera en la empresa. El director, antes frío, calculador y distante, parecía haber desaparecido, como si lo hubieran reemplazado, pero por un hombre enamorado, encantado y, créanlo o no, incluso divertido. Livia intentaba mantener su rutina habitual, pero fingir que nada había cambiado era imposible. Vivía una historia de amor que normalmente solo se ve en las películas, solo que ahora era su historia, y por delante le esperaba algo, absolutamente inesperado. Esa mañana, la oficina estaba literalmente zumbando. Todos hablaban de la próxima presentación de los resultados trimestrales. Después del acuerdo multimillonario en Alemania, que, a decir verdad, salvo la empresa, establecieron un récord histórico, la alegría reinaba por todas partes, tanto que, incluso Livia, la modesta empleada del departamento de TI, fue invitada a la sala de conferencias principal junto con los directores, gerentes y, por supuesto, el propio David. Un poco avergonzada, pero orgullosa, tomó asiento, tratando de no parecer demasiado nerviosa, porque él estaba allí, con un traje que le quedaba perfecto,
caminando con confianza por el escenario, hablando de los logros. Su voz sonaba clara, su mirada recorría los gráficos, pero de vez en cuando se detenía en ella, esa mirada. Esa que solo él los dos entendían. Y gracias a la dedicación de todo nuestro equipo, decía, señalando los diagramas, hemos logrado un crecimiento del 22%, un récord absoluto en la historia de la empresa. La sala estalló en aplausos. Todos estaban encantados. Livia sonreía sintiendo orgullo, no solo por el trabajo, sino por ser parte de su vida. David se calló, respiró hondo, miró la pantalla, luego de nuevo la sala y de repente, su mirada se encontró penetrantemente con la de ella. Apretó con más fuerza el micrófono, se ajustó la corbata, respiró de nuevo y sonrió. Pero antes de continuar, comenzó, saliendo lentamente al centro del escenario. Hay algo mucho más importante que debo decir hoy. El consejo de administración se miró. Alguien comenzó a susurrar. Livia se quedó helada, las palmas le sudaban. Un escalofrío le recorrió el pecho. ¿Qué estás haciendo? Pasó por su cabeza. David apagó el micrófono. Sí, esto no está en el guión, dijo ya con su propia voz, pero incluso sin amplificación sonaba claro. Pero todos los que me conocen saben que la vida es demasiado corta para andarse con rodeos. Bajo del escenario, sí, así de simple. Camino tranquilamente hacia ella. En la sala se hizo un silencio absoluto. Nadie entendía qué estaba pasando. Se detuvo justo delante de Livia. Sacó del bolsillo de su chaqueta una pequeña caja, azul pequeña, familiar. Livia se cubrió la boca con la mano. No, balbuceaba, apenas respirando. El corazón le latía desbocado. David se arrodilló. Sí, el director general, el hombre más influyente del edificio, estaba de rodillas ante ella. En la sala se hizo un silencio, como si el mundo hubiera dejado de girar. La directora de H. Casi se le cae la tableta, uno de los gerentes derramó su café, y Lucas de Ti no pudo contenerse. ¡Oh, Dios mío! Exhaló, agarrándose la cabeza. David abrió la caja. Dentro, un anillo sencillo, elegante, perfecto, como de una vitrina de Tiffany's. La miró directamente a los ojos, le tomó la mano, y con la voz temblorosa, con amor y total seguridad pronunció, Livia, has puesto todo mi mundo patas arriba, y sinceramente, no quiero que vuelva a ser como antes. Nunca en mi vida me he sentido tan vivo, tan completo, tan feliz como contigo. Ella le apretó la mano. Las lágrimas ya corrían por sus mejillas. Antes de que continuemos con cualquier reunión, presentación, lo que sea en este mundo, solo necesito saber una cosa. Sonrió. ¿Quieres casarte conmigo? Durante unos segundos, todo a su alrededor se detuvo. Livia lo miró a él, al anillo, a la gente a su alrededor, y luego de nuevo a él. Y de repente, como si toda la tensión hubiera salido a la superficie, se echó a llorar y a reír al mismo tiempo. «Sí, estás loco», gritó, lanzándose a su cuello, mientras toda la sala estallaba en aplausos, risas y gritos de alegría. David la levantó en brazos, la hizo girar, abrazándola, riendo con ella. Los invitados aplaudían, grababan vídeos, se secaban las lágrimas. Lucas, grabando todo con su teléfono, se giró hacia un colega. Lo sabía, simplemente lo sabía. Esto es mejor que cualquier serie. El director financiero se secaba los ojos y balbuceaba, como si nada. Aquí solo alguien está cortando cebolla, lo juro. Incluso la directora de personal, siempre estricta y contenida, sonreía, con las manos cruzadas sobre el pecho. Dios mío, esto es perfecto. David le puso el anillo en el dedo, le tomó suavemente la cara y la besó. Justo allí, delante de todos, sin miedo, sin timidez, sin protocolo. Cuando sus labios finalmente se separaron, la miró a los ojos y susurró en voz baja. Solo para ella. Eres mi elección, hoy y mañana, todos los días de mi vida. Livia sonrió, sosteniendo su rostro entre las manos. Y tú, el mío. Y en ese momento, no había ni director general, ni empleados, ni empresas, ni contratos, ni metas, ni reuniones, solo estaban ellos, solo dos. Habían pasado 2 meses, el suave sonido de los violines llenaba el jardín. La decoración era mágica. Flores blancas, verde tierno, ligeras cortinas que se mecían con el viento, y un camino cubierto de pétalos. Los invitados elegantes sonreían, susurraban,
ajustaban sus teléfonos para no perderse ni un segundo. Todo recordaba a una escena de una película de verdad. Y, en esencia, así era. Una película pero real. En el altar estaba David, traje impecable, corbata clara, peinado perfecto, bueno, casi perfecto. De vez en cuando se pasaba la mano por el pelo, visiblemente nervioso. Respira, solo respira. Se balbuceaba, mirando alternativamente al oficiante y al camino por el que él debía salir. Lucas, ahora el padrino, apenas contenía la risa. Es divertido ver al CEO más temido de la ciudad temblando como una hoja de álamo. Cálate, Lucas. David sonrió ajustándose la corbata. Relájate. Lucas le dio una palmada en la espalda. Ya viene. Y amigo, esta despampanante, la he visto. David respiró hondo. Se pasó la mano por el pelo por última vez, y al segundo siguiente, la música cambió. Todos se levantaron, las puertas del jardín se abrieron, y ahí estaba ella, Livia. Con un vestido blanco, ligero, etéreo, con una falda que se movía suavemente con cada uno de sus pasos. El pelo recogido, desenfadado y tierno, con algunos mechones sueltos que enmarcaban su rostro, y esa sonrisa, una sonrisa que podía iluminar el mundo entero. Al dar el primer paso, casi tropezó con la falda y exhaló en voz baja. «Oh no». Se agarró del brazo de su dama de honor. David no pudo contenerse. Y directamente desde el altar, dijo en voz alta, otra vez intentando enamorarme con una caída. Con esa sonrisa pícara y característica. La multitud se echó a reír. Livia se cubrió la cara con la mano, riendo y negando con la cabeza. Parece que es mi nuevo deporte favorito. Camila, su dama de honor y la más entusiasta de todas, levantó el ramo al aire. Adelante, chica, vale la pena. Todos aplaudían y reían mientras ella caminaba hacia el altar, esta vez, sin caídas, pero con el rostro encendido de felicidad y una ligera timidez. Cuando se paró frente a David, él le tomó las manos y susurró. «Te ves simplemente velicolepno». Ella sonrió, mordiéndose el labio. «Y tú, no estás mal». Le guiñó un ojo. Él se rió. El oficiante tosió, intentando devolver un poco de decoro a la ceremonia. «Y bien, nos hemos reunido aquí hoy para celebrar no solo la unión de dos personas, sino una historia que yo llamaría, como mínimo, única». Los invitados volvieron a reír. Él los miró con una sonrisa. «David, quiere decir unas palabras». David respiró hondo. Sosteniendo con fuerza sus manos, la miró directamente a los ojos y comenzó. «He pensado mucho en qué decir. Pero, sinceramente, no existe un discurso perfecto ni un guión correcto, porque todo lo que ha habido entre nosotros desde el principio es una completa ausencia de guión». Livia sonrió, apretando sus manos, los ojos ya brillantes por las lágrimas. David continuó. «Todo comenzó con una turbulencia, con que te agarraste a algo a lo que, bueno, no debías agarrarte». Hizo una pausa. Los invitados se echaron a reír. Camila, en el banco, casi se quedó de la risa. «Oh, Dios mío, de verdad lo ha dicho». David se giró hacia Livia, sonriendo. «Y desde ese día, desde ese mismo momento, he sido tuyo en cuerpo, alma y corazón, y si quieres, la empresa también». Le guiñó un ojo. La sala estalló en risas y aplausos. Alguien se secaba las lágrimas en silencio. «Nunca hubiera pensado que un solo vuelo podría cambiar mi vida, pero lo hizo», irrumpiste en ella torpe, encantadora. «Y lo pusiste todo patas arriba. Y me enseñaste que hasta ese momento solo había vivido a medias». Le tomó suavemente la cara entre las manos, su pulgar acariciando suavemente su mejilla. «Eres mi amor, mi mejor amiga, mi apoyo, mi locura favorita. Y la mujer con la que quiero pasar cada tormenta y cada aterrizaje suave, sin importar lo que nos depare la vida». Livia sollozó, riendo a través de las lágrimas. «Si pensabas que ibas a dar un discurso así yo no iba a llorar, te equivocabas mucho». El oficiante, apenas conteniendo una sonrisa, asintió. Livia y ahora sus palabras. Respiró hondo. Lo miró a los ojos y comenzó, con la voz temblorosa, pero llena de amor. «Nunca pensé que ese vuelo resultaría ser algo más que un desastre personal en el aire. Pero si hubiera sabido que agarrándome, bueno, a lo que no era mío, ganaría a ti como premio principal». Se rió y la sala estalló de nuevo en risas y aplausos. «Hubiera reservado un billete de ida y vuelta, y 10 escalas más por si acaso».
Todos reían, aplaudían, y alguien incluso se secó una lágrima. Eres todo lo que no sabía que necesitaba. Eres mi calma, mi huracán, mi caos perfecto, mi amor. David sostenía con fuerza sus manos, mirándola solo a ella. El oficiante, con una sonrisa, anunció. Y ahora, en presencia de todos los aquí reunidos, los declaro marido y mujer. Pero no había terminado de hablar cuando David rodeó a Livia por la cintura y sin ceremonias, sin formalidades, sin dudarlo un segundo, la besó. Un beso lleno de amor, risa, promesas y todo lo que habían pasado juntos. El jardín se llenó de aplausos, vítores, silbidos y entusiastas ujus. Cuando se separaron, David volvió a tomarle la cara, sonrió y susurró. Ahora estás oficialmente atrapada conmigo. Ella se rió, lo abrazó por el cuello. Y tú, mixeo personal, y desde la multitud se oyó. CEO del amor. Gritó Camila, y toda la boda estalló de nuevo en risas. Caminaron por el pasillo, mano a mano, bajo una lluvia de pétalos, abrazos, felicitaciones, besos y felicidad genuina. ¿Y a ustedes qué les pareció la historia de Livia y David? Dejen su comentario del 0 al 10 cómo la calificarían. No olviden suscribirse al canal, pulsar la campanita para no perderse nuevas historias, y ahora mismo vean otra historia inspiradora haciendo clic aquí.